Hola estimados compañeros, vamos a ver en este momento cómo integrar preguntas en un cuestionario de Moodle. Una vez que hayamos integrado nuestro cuestionario, definiendo los parámetros bajo los cuales va a operar, procederemos a integrar las preguntas. Para ello le daremos clic en el nombre del cuestionario. El sistema nos despliega una pantalla en la cual nosotros iremos introduciendo cada una de las preguntas. Nos da en la parte superior cuál será el nombre y la categoría del banco de preguntas. Aquí podemos definir que sea el del curso o, en este caso, uno del cuestionario específico. Y a continuación podremos iniciar la introducción de preguntas. Existen diferentes tipos de preguntas: preguntas calculadas o numéricas, preguntas de descripción. Esto, más que una pregunta, viene a resultar una etiqueta. Solamente nos sirve para que dentro de un cuestionario nosotros podamos definir ahí una serie de instrucciones. Posteriormente viene el ensayo, que es una respuesta escrita con un texto amplio. Respuestas de emparejamiento, en los cuales tenemos una serie de respuestas y una serie de preguntas, las cuales deberemos de ligar entre ellas. Las respuestas anidadas, en las cuales nosotros tenemos un texto dentro del cual dejamos huecos para que sean complementados por los estudiantes. Preguntas de opción múltiple, que son las comunes, en la cual tenemos la pregunta y varias opciones de respuesta. Preguntas numéricas, igual, un dato numérico exacto. Pregunta de emparejamiento de respuesta corta aleatoria. Esta es una especie de pregunta que aparece como una pregunta de emparejamiento, pero es generada por el sistema en base a preguntas de respuesta corta que nosotros tenemos definidas dentro de esta categoría. Y finalmente las preguntas de verdadero o falso, en la cual nosotros hacemos una aseveración y el estudiante deberá contestar si es verdadero o falso. Vamos a ver solamente algunas de estas. Vamos a ver la pregunta de opción múltiple, la pregunta verdadero o falso, de emparejamiento, ensayo y respuesta corta, que son las que más comúnmente utilizamos. Vamos a comenzar con las de opción múltiple. En una pregunta de opción múltiple, como el nombre lo dice, deberemos de definir una pregunta y una serie de respuestas que podrán, entre las cuales el estudiante podrá elegir la respuesta que considere adecuada. Primero damos el nombre de la pregunta. Vamos a ponerle OM-1, opción múltiple 1. Posteriormente vendría el texto de la pregunta: ¿quién descubrió América? Y después viene si tenemos alguna imagen que mostrar. El sistema nos despliega aquí todos los archivos de imágenes que tenemos definidos en el sistema y podríamos elegir alguna de las cuales nos va a desplegar ligado a la pregunta. Por ejemplo, vamos a ponerle la imagen del descubrimiento de América. ¿Qué calificación tiene la pregunta? Vamos a dejarle un punto en este caso. Puede variar esto, podemos asignarle la cantidad de puntos que deseemos. Y el factor de penalización es para cuando nosotros permitimos que nuestro cuestionario esté en modo adaptativo. Si queremos una retroalimentación general de la pregunta, podemos definirle al cuestionario de opción múltiple si este tiene una o varias respuestas. En este caso vamos a decirle que solo tiene una respuesta y que pueda barajar las respuestas internamente. ¿Y de qué manera numeraríamos las elecciones o las respuestas posibles? Vamos a dejar en este caso las normales ABC. Cristóbal Colón. En la calificación le asignamos aquí qué porcentaje de calificación tiene correcta. Esto es para cuando tenemos varias respuestas adecuadas, en las cuales algunas sean parcialmente adecuadas, podemos definirle aquí qué porcentaje del valor de la puntuación tienen. Comentario: la segunda respuesta no tiene calificación porque es incorrecta. Hernán Cortés, que es una respuesta incorrecta. Luego ponemos otra: Martín Lutero, incorrecto. Y podemos escoger varias. En este caso vamos a colocar solamente 3, aunque por default tiene 5, y podemos ir agregando todas las que deseemos. Tiene opciones de poner retroalimentación para cualquier respuesta correcta o para cualquier respuesta parcialmente correcta, lo que les comentaba de aquellas que tienen un porcentaje menor al 100% de respuesta adecuada.
o para cualquier respuesta incorrecta. Aquí lo podemos utilizar como complemento de alguna lección para reforzar algunos conceptos. Le daremos guardar cambios y con eso ya tenemos nuestra primer pregunta de tipo opción múltiple. Vamos a agregar ahora una pregunta de respuesta corta. El mecanismo es similar, así es que vamos a omitir algunos pasos. El nombre de la pregunta, RC1, el texto, en qué año se descubrió América, y viene lo mismo, si tenemos alguna imagen, el valor de la calificación, retroalimentación general. Como esta es una respuesta que nosotros teclearemos, el sistema nos da la opción de que verifiquemos si hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, en nombres propios es adecuado ponerlos tal y como debe escribirse, con mayúscula y minúsculas, pero podemos dejarlos de que lo escriban de igual forma, o ya sea con puras mayúsculas o con puras minúsculas, y no hace distinción. En este caso vamos a dejarlos que sea igual mayúsculas que minúsculas y que no haga distinción entre ellas, que sería el caso donde dice mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Y tenemos así, a continuación, al igual que en lo anterior, podemos tener respuestas parciales. Aquí vamos a dejar solamente una respuesta, 1492, que es la respuesta correcta, y damos el 100%. Si hubiéramos puesto alguna otra cuestión como la fecha completa, podríamos ponerle aquí en la respuesta octubre de 1492 con un valor determinado, o 12 de octubre de 1492 con el 100%, que resultaría el adecuado. Bueno, en este caso vamos a dejarlo solo con una respuesta. Le damos guardar cambios y tenemos ya nuestra pregunta de respuesta corta. A continuación veremos una pregunta de verdadero o falso. Nombre de la pregunta, vamos a dejarla BF-1 y hacemos la aseveración, lo mismo que los anteriores, si agregamos imágenes, etcétera. Y en este caso el sistema por default, como solamente son dos respuestas probables, nos pone un factor de penalización de 1, es decir, aquí no tenemos alternativa, aunque sea un cuestionario adaptativo, que lo vuelva a repetir. La respuesta correcta es falso. Y aquí viene el tipo de retroalimentación para cada una de las respuestas. Por ejemplo, en el caso de verdadero sería incorrecto, y en el caso de falso. Llevamos ya con esto 3 preguntas en nuestro banco de reactivos. A continuación veremos otro tipo de pregunta. Veremos la pregunta de emparejamiento. Como comentaba hace un momento, la pregunta de emparejamiento es como si tuviéramos dos columnas que vamos a relacionar. E-1 va a ser el nombre de esta pregunta, y aquí colocaremos el texto de la pregunta. Relaciona adecuadamente las preguntas con su respuesta correspondiente. Igual, los mismos parámetros, la retroalimentación general, y posteriormente comienzan los pares de pregunta-respuesta. Vamos a agregar otras preguntas, para lo cual le damos agregar 3 espacios para preguntas adicionales. Una vez que tenemos ya todos los pares de preguntas y respuestas, le daremos guardar cambios y ya tenemos una pregunta adicional. Finalmente vamos a agregar un tipo de pregunta diferente, que es el tipo de pregunta de ensayo. ¿Por qué este tipo de pregunta es diferente? Porque los tipos de preguntas anteriores el sistema los califica de manera automática, en cambio esta nosotros como profesores tenemos que calificarlo. Le damos su nombre igual y posteriormente el texto de la pregunta. Brevemente describe cuál es el proceso de fotosíntesis. E igual tenemos los mismos parámetros que en las otras preguntas. La calificación por defecto de la pregunta, retroalimentación general, etc. Le daremos guardar cambios y ya tenemos nuestras preguntas desarrolladas con diferentes tipos. Ahora lo que vamos a ver es cómo añadirlos al cuestionario. Si queremos agregar todas las preguntas de manera general,
le diremos que seleccione todas y que las añada al cuestionario. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas están clasificadas alfabéticamente. Vamos a decirle que añada al cuestionario. Y así ya tenemos 5 preguntas que en total tienen un valor de 5 puntos, aunque la calificación que tenemos es de 10. Podemos decirle que tenga 100 de calificación y darle un valor diferente a cada una de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta de emparejamiento, que son realmente 5 preguntas, vamos a decirle que tenga 40 puntos de valor. La pregunta de ensayo, que es un poco compleja, vamos a decirle que tenga 20. La pregunta de opción múltiple, que tenga 15. La de respuesta corta, 15. 60, 90 y 10 puntos para la pregunta de verdadero o falso. Cuando le damos guardar cambios, ya coincide aquí con la calificación máxima. Esto ya nos da el valor que tiene todo nuestro cuestionario. Podemos visualizarlo para que veamos la manera en que lo va a ver el estudiante. Damos vista previa y tenemos ya acá nuestro cuestionario. Si ustedes se fijan, aparece en estos un botón de enviar. Este botón de enviar es porque cuando hice la definición del cuestionario lo dejé que fuera en modo adaptativo. Si observan, aquí tenemos la imagen de la pregunta de quién descubrió América, en la cual le agregamos, y el diferente tipo de pregunta que tenemos. Vamos a contestarlas de manera muy rápida. Y podemos ver acá, por ejemplo, si le doy enviar, acá me dice que es correcta, que tengo los 15 puntos. ¿Sí? Ya me está dando la retroalimentación sin haber enviado el cuestionario completo. Esta es la de emparejamiento. 3 veces campeón olímpico de boxeo. Medalla de oro, Felipe el Tibio Muñoz. La esclavitud la abolió Lincoln. Más grande músico de la historia. Bueno, esto según algunos críticos. Amadeus Mozart. Y el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, que por cierto, ayer o antier cumplió 50 años de haber sido lanzado al espacio. Y aquí vamos a poner una descripción muy breve. Las plantas absorben dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, excepto en las noches en que el proceso es inverso. Si nosotros acá le damos enviar, nos regresa lo mismo, porque esta respuesta tiene que ser calificada por el profesor. Y aquí, como vemos, tiene un procesador HTML, podríamos agregar imágenes, etcétera. Bueno, vamos a decirle que envíe todo y el sistema nos califica automáticamente el cuestionario. ¿Por qué nos da una calificación de 80%? Porque no tenemos la calificación de esta respuesta. Esa posteriormente lo realizará el profesor. Si yo quiero cambiar el modo de visualización del cuestionario, desde acá mismo le doy a actualizar cuestionario para realizar las adecuaciones pertinentes. Por ejemplo, voy a decirle que tenga el promedio de calificaciones, que no me dé las soluciones inmediatamente y que no sea en modo adaptativo. Corrijo el cuestionario y cuando lo despliego me aparece ya sin los botones de enviar, que es el modo adaptativo. Bueno, con esto terminamos esta parte de cómo integrar preguntas en un cuestionario. Más adelante veremos cómo hacerlo de una manera más sencilla utilizando la importación de preguntas. Buenas tardes.